Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. La siguiente presentación será realizada por el doctor Francisco Gómez Montt. La presentación está titulada Nuevos modelos vibracionales del cerebro. El doctor Gómez Montt estudió medicina en la UNAM y psiquiatría en el Sanatorio Español, posgrado de la Universidad de Texas, Pensilvania y Nueva York. Ha sido profesor por 20 años en la UNAM y en la UIA. Laboró en el Instituto Nacional de Psiquiatría por 18 años, fundando la Unidad de Informática e Información Clínica. Sus investigaciones han sido relevantes, muy amplias y significativas para el estudio de la conciencia en México. Es de los principales proponentes para crear puentes entre la ciencia y la medicina convencional y este tipo de tópicos. Les agradecemos un fuerte aplauso para el doctor Gómez Montt. Doctor Gómez Montt. Bueno, quisiera empezar agradeciéndole a Ramsés de León la invitación y felicitándolo porque realmente está logrando poner a la investigación parapsicológica en México en el mapa internacional. Hablar de sustancias que expanden la conciencia me lleva en primer lugar a reconocer los enormes logros de los pueblos originarios que durante siglos evolucionaron una serie de métodos para intensificar los efectos psicológicos y comunitarios de estas sustancias, y también recordar a 4 pioneros que en los 60s y 70s estudiaron del punto de vista cerebral los efectos de los enteógenos o sustancias psicoactivas. Pienso dentro del establishment médico en el doctor Dionisio Nieto y el doctor José Luis Díaz. Pienso también en el doctor Salvador Roquet y, en fin, hay algunas otras personas, pero en particular le estamos haciendo un homenaje a Jacobo Greenberg. Entonces, para hablar de cómo las imágenes cerebrales están ayudando a entender los efectos psicoactivos de las sustancias enteogénicas, se requiere mucha humildad. En primer lugar, humildad, porque hay una gran cantidad de diferentes teorías de la conciencia. Como ven ustedes en esta tabla, la mayoría son materialistas, hay una neurobiológica, hay otra electromagnética que las vamos a estar utilizando. Ahí en la 9, en estados anómalos, está Jacobo Greenberg, y ven ustedes a grandes nombres de pensadores como William James o como Taylor de Chardin. Entonces es un tema complejo, es un tema que no se conoce cómo surge la experiencia consciente, y también del punto de vista cerebral se requiere mucha humildad porque es complejísimo. Ustedes se pueden dar cuenta de lo poco que sabemos del cerebro viendo la cantidad de hallazgos nuevos que se están llevando a cabo en relación con el cerebro en los últimos años. Por ejemplo, la idea del cerebelo. El cerebelo tiene 3 veces más neuronas que el cerebro y hasta ahora se empieza a entender qué es lo que exactamente está haciendo. Aquí con la doctora Jocelyn Vega tenemos el proyecto de neurohumanidades, donde juega un papel muy importante en lo relacionado con la sacralidad y por lo tanto con los enteógenos. Nuestro proyecto lleva 20 años. Organizamos varios coloquios anuales y vean ustedes cómo desde el coloquio del 2007, el segundo coloquio, ahorita vamos en el 20, le hicimos un homenaje a Jacobo Greenberg con una conferencia que dio el doctor José Luis Díaz. Entonces, Jacobo Greenberg es realmente como nuestro orgullo nacional en cuanto a investigación en estas áreas y también un ejemplo de lo difícil que ha sido para estos investigadores del siglo XX avanzar el conocimiento en estas áreas. La primera área de las imágenes cerebrales funcionales que comenzó a dar resultados interesantes fue el área de la electroencefalografía, en particular la electroencefalografía soviética. En este libro del doctor Livanov ya se ven algunos mapas y algunas redes de qué está pasando con el electromagnetismo cerebral cuando la persona está pensando o si tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, en los 60s y 70s,
estos eran los métodos que existían. Jacobo Greenberg se fue a finales de los años 70 a trabajar a los Brain Research Laboratories del doctor Roy John, y ahí entró en contacto no solo con técnicas avanzadas de computación electroencefalográfica, ellos allá en ese entonces ya estaban haciendo Big Data de electroencefalografía, sino que también entró en contacto con el pensamiento de los soviéticos, porque el laboratorio de Roy John tenía un contacto importante con Pedro Valdés en Cuba, a través del cual entraban en contacto con estas ideas muy avanzadas en ese entonces de la electrofisiología soviética. Como saben ustedes, el electroencefalograma se enfoca sobre los ritmos cerebrales y entonces eh, ha habido últimamente un resurgimiento del interés por la importancia de los ritmos cerebrales en el entendimiento del cerebro. Si ustedes me preguntan, bueno, ok, las imágenes neurofuncionales llevan 100 años, justo este año está cumpliendo 100 años el electroencefalograma, inventado por un psiquiatra, pero digamos ya con nuevas técnicas como la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética nuclear, ha sido posible estudiar otros aspectos ya no solo electromagnéticos, sino también metabólicos y circulatorios del cerebro. Y el gran hallazgo de estos 40 años de esta segunda fase de las imágenes cerebrales es que aparte de los sistemas cerebrales que ya conocíamos, como el visual, o como el somatomotor, o como el límbico, o como el ejecutivo de control, o como los dos sistemas atencionales que tenemos, uno muy visual y el otro más como volitivo, se ha descubierto y descrito en los últimos 20 años un nuevo sistema que es este que se llama de la red default o la red basal, como la llama el doctor José Luis Díaz, que tiene mucho que ver con procesos, por ponerlo rápido, con procesos imaginativos. Se activa o se configura diferente durante los sueños. También cuando estamos despiertos, soñando despiertos, o como decimos aquí en México, papando moscas, también se activa. Y también los efectos de sustancias como la psilocibina o la mescalina son muy prominentes a nivel de esta red cerebral por déficit. No se había descrito antes porque básicamente cubre las áreas internas de los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Son dos hemisferios conectados por 300 millones de cables en hombres, por 350 millones de cables en mujeres, pero vean ustedes cómo hay toda esta superficie de sus dos hemisferios cerebrales, que es enorme, que antes no podíamos estudiar con electroencefalografía, que es más bien externa. Entonces, muchos de los hallazgos relacionados con la psilocibina, la expansión de la conciencia y el cerebro tienen que ver con los efectos que ejercen estas sustancias sobre esta red default. La red default tiene una característica que lo ven en la gráfica, que es que está oscilando antisimétricamente con la red de control cerebral, con la red que tiene que ver con una atención sostenida y con procesos cognitivos racionales controlados, la red de control o la red ejecutiva, de manera tal de que se plantea que el cerebro humano en circunstancias normales, digamos en la pobreza de conciencia en la que vivimos la mayoría en las grandes ciudades, se está oscilando entre momentos más introspectivos, imaginativos y momentos más de atención enfocada, como si ya se puso de luz verde la luz del semáforo. Entonces, esta estas dos redes se controlan la mayor parte de la actividad cerebral. Repitiéndolo, los dos grandes sistemas de control de su cerebro, que tiene cuando menos 6 o 8 sistemas bien descritos, son nada más dos, son dos como caciques que de alguna manera controlan todo lo demás, que es esta red ejecutiva frontoparietal de control y esta red default que está más bien en las partes internas de los dos hemisferios cerebrales. Ahí ven ustedes mejor en la gráfica en un color
la red default y en otro color la red de control y ven ustedes cómo están anticorrelacionadas. Y de hecho se ha descrito en muchos estados psicopatológicos que esta anticorrelación se pierde. Y en mucha psicopatología también hay alteraciones de la red cerebral default. Hay muchas intervenciones que modulan esta red default, como digamos, la más antigua es el electroshock, también la estimulación magnética transcraneal, la ketamina, los antidepresivos, el ejercicio, la meditación y también las sustancias psicodélicas. Entonces, aprovecho para rendir homenaje a Fernando Huesca Ramón, recientemente fallecido, quien fue la persona que legitimizó la investigación de las sustancias psicodélicas en la UNAM con un seminario de varios años que organizó sobre filosofía de las sustancias psicodélicas que urge, mi estimado Ramsés, que de alguna manera alguien retome, porque era como un punto de lanza muy importante en la UNAM para todo este tipo de inquietudes que tiene este grupo. A mí me unió mucho con Jacobo Greenberg, el que yo al mismo tiempo que estaba en los Brain Research Laboratories, donde él era investigador, yo también estaba con la doctora Nora Volkoff en un grupo investigando, el grupo pionero de la invención y de la aplicación de la tomografía por emisión de positrones para el estudio del cerebro humano. Ya no las radiaciones electromagnéticas que tienen que ver con flujos de iones, sino ya irnos directamente al metabolismo, esta inquietud de que las enfermedades psiquiátricas y los estados expandidos de conciencia son condiciones no solo electromagnéticas, sino también metabólicas. Y me unía mucho con él por el hecho de que un positrón, cuando encuentra a un electrón, interaccionan y se generan dos partículas de alta energía capaces de traspasar el cráneo y ser medidos por afuera, pero que estas dos partículas están entrelazadas cuánticamente. El interés de Jacobo Greenberg era muy grande por este entrelazamiento cuántico. De hecho, él, de lo que él más me hablaba en los años 90, que fuimos amigos, en los 80 que estudiamos en el mismo lugar en la Universidad de Nueva York, fue esta paradoja que él invocaba de Einstein, Podolsky, Rosen, que en ese entonces soñaba como un poco fantasioso, pero que a raíz del premio Nobel de hace 2 años, precisamente legitimando el concepto de entrelazamiento cuántico, adquiere mucha importancia y podría estar relacionado con algunos de los efectos de potencial transferido que estudiaba Jacobo Greenberg. Entonces, resulta ser que la psilocibina, la mescalina, el LSD, el DMT, actúan específicamente sobre unos receptores a la serotonina que son los receptores 2A. El núcleo de mi presentación es esa idea de que esa estimulación de los receptores 2A a la serotonina de alguna manera desestructura esta red default, esta red basal, y esa desestructuración lleva a una disolución del ego, donde hay una expansión, lo que Freud llamaba una conciencia oceánica, y que tiene efectos terapéuticos y está relacionado con efectos posteriores en la plasticidad cerebral. Entonces, para no, digamos, reducir excesivamente la cosa a este modelito lineal causal unidireccional de que la estimulación de los receptores 2A causa la disolución del ego, que causa la expansión de la conciencia, quiero problematizarles un poquito la complejidad del metabolismo de serotonina. Para empezar, mucha de la serotonina se produce en el sistema digestivo. Además, hay diferencias notables en el metabolismo de serotonina en general entre hombres y mujeres, más en hombres que en mujeres. Y por otro lado, la serotonina no nada más actúa sobre receptores 2A, sino sobre muchos otros receptores. Y ya para acabar de aumentar la complejidad, si invocamos a la biología molecular, también resulta de que estos receptores 2A, la serotonina, están hechos de diferentes cadenas de proteínas y que cada quien tiene diferentes alelos que heredó del padre y de la madre para estos, de manera tal de que hay una
gran variedad en la respuesta a estas sustancias. Entonces decíamos de que aparte de la electroencefalografía que usaba Jacobo Greenberg, tienen ustedes a la resonancia magnética nuclear y a la tomografía por emisión de positrones. La resonancia magnética nuclear tiene varias diferentes aplicaciones. Una de ellas es que permite estudiar las conexiones cerebrales, el cableado, de una manera exquisita. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene 160,000 kilómetros de cable, de axones en su cerebro, entonces el conocerlo se vuelve importante. También se puede estudiar la estructura de la materia gris y también se puede estudiar el funcionamiento tanto circulatorio como algo de neuroquímica del equilibrio entre transmisores excitatorios e inhibitorios, con lo que se llama chemical shift NMR. Hay gran cantidad de avances en la instrumentación, constantemente salen nuevos instrumentos, por ejemplo, este que permite ver de manera exquisita el contraste entre materia blanca y materia gris. Ya es un aparato no de 3 Tesla como en la mayoría de los hospitales, de 7 Tesla como en los lugares de excelencia, sino de 11.7 Tesla. Vean ustedes ahí la complejidad en el cuadro grande del cerebelo, que les insisto, tiene 3 veces más neuronas que la corteza cerebral. O sea, es una crítica a todo fundamentarlo en la corteza cerebral cuando el cerebelo pues, también tiene que ver con funciones relacionadas con el lenguaje o con la vida social. Ahí tienen el cableado que les da la resonancia magnética. En la Universidad de Pensilvania reportan diferencias interesantes entre este cableado entre varones y damas. En particular, reportan ellos que los varones tenemos más comunicación dentro de cada hemisferio, mientras que las damas tienen más comunicación entre los dos hemisferios, lo cual checa bien con el hecho de que el grosor del cuerpo calloso, que es esta estructura que une ambos hemisferios, es más grueso en mujeres que en hombres. Algunos de los estudios de funcionamiento cerebral, de flujo sanguíneo cerebral con resonancia magnética revelan ya sistemas muy específicos. Por ejemplo, es posible mapear qué zonas cerebrales, en particular la ínsula, las ínsulas están relacionadas con la interocepción, cuáles están relacionadas con las emociones y el sistema límbico y cuáles con la cognición social. Y entonces ya pasando al tema que nos interesa a muchos aquí hoy, eh, habría que resaltar la importancia de la psilocibina y de los hongos psicodélicos. No es lo mismo porque el hongo psicodélico tiene cientos de sustancias químicas, la psilocibina ya es solo una de ellas, pero sí, dada la afinidad de la psilocibina por los receptores 2A de la serotonina, es como que se lleva el premio, ¿no? El que gana se queda con todo y aquí ganaron los receptores 2A, pero hay también muchos otros receptores y hay mucho que nosotros en un momento dado ignoramos. La manera como se puede representar esta actividad circulatoria del cerebro a través de la resonancia magnética es muy elegante. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, cómo cada barrita es un área de la corteza cerebral. Los diferentes colores te están dando características de esa área cerebral, qué tan gruesa es, si está en una zona plana o en un giro, en una como curvatura, etcétera. Y las líneas te están hablando de correlaciones que pudieran existir, de sincronizaciones o de resonancias entre diferentes zonas. Les pongo también ahí al doctor Warren McCulloch, uno de mis ídolos, porque es, digamos, de alguna manera un psiquiatra que fue padre de la inteligencia artificial en los años 40, relacionando el funcionamiento excitatorio y inhibitorio de las neuronas con los switches electrónicos de activación o desactivación. Entonces hay un grupo relacionado con la doctora Selena Tazoy, con el doctor Carhart Harris, que tiene varios artículos muy interesantes en donde básicamente se documenta esto, que es esta idea de que la psilocibina, y lo mismo va para el DMT o mescalina, pero en este
momento para la psilocibina, hay una reorganización masiva de la comunicación cerebral, de unas cuantas zonas que están correlacionadas y que están de alguna manera dominando, controlando a las demás. Lo que decía Aldous Huxley de las puertas de la percepción, que si fueran limpiadas, uno veríamos la realidad como realmente es, infinita. Bueno, ese limpiar de alguna manera implica sacar un poco de la jugada este control del sistema ejecutivo y de la red default para darle chance a otras zonas cerebrales en un momento dado de activarse, de correlacionarse, de saltar a la conciencia, aunque no sabemos bien cómo sucede eso. Y entonces esta es una gráfica muy interesante, es muy compleja matemáticamente, no estamos viendo aquí nada más correlaciones, sino que en realidad se está usando algo que se llama andamiajes topológicos, están usando ya matemáticas muy avanzadas. Digo, una ventaja de estar vinculando este tipo de inquietudes con la sociedad parapsicológica es de que ese grupo es muy sofisticado en estadística y en modelos matemáticos, entonces aquí estos son andamiajes topológicos, pero que a la luz de estos andamiajes topológicos hay una gran cantidad de nuevas interacciones que en un momento dado se están dando y que seguramente tienen que ver con los estados de conciencia expandidos que producen estas sustancias. Hay varias investigaciones de estos grupos, en particular esta idea de que esta hiperconectividad del cerebro de alguna manera mete desorden, acerca un poco más al cerebro a la criticalidad, desordena en el buen sentido de la palabra al funcionamiento cerebral y le da chance a otras neuronas de manifestarse. Para mí es un bonito ejemplo de una como surgimiento de procesos democráticos donde de alguna manera se le da voz a muchos que normalmente están callados. En particular, las investigaciones de la doctora Selena Tassoy, usando métodos similares al análisis de Fourier que utilizaba Jacobo Greenberg para el electroencefalograma, es decir, la idea de dividir la actividad electroencefalográfica en delta, teta, alfa, beta y gamma. Aquí están haciendo exactamente lo mismo, pero ya no es electromagnetismo, sino ya es circulación de sangre, con la idea de que las zonas cerebrales que están recibiendo más sangre se están activando y que por lo tanto es una medida indirecta de la actividad neuronal. Entonces, si tú haces una descomposición armónica, un análisis de Fourier o de Laplace de las 100,000 series de tiempo que te está dando un estudio de resonancia magnética funcional, puedes dividir en diferentes bandas que llaman armónicas del conectoma o modos cerebrales elementales, que son los modos de resonancia elemental del funcionamiento cerebral. Del punto de vista, lo pueden hacer tanto anatómico como funcional. Y aquí entonces la esperanza, estas son investigaciones muy preliminares, pero la esperanza es que así como en el electroencefalograma podemos asociar a alteraciones en ciertas bandas con cierto tipo de procesos cognitivos, que podamos nosotros con claridad ver los efectos de la psilocibina en cuanto a esto, y la esperanza un poco es que haya alguna a modo armónico, la 14 o la 16 o la 20, que de alguna manera específicamente sea estimulada por la psilocibina. Decíamos entonces que la psilocibina produce disolución del ego. Aquí vean ustedes una escala que puede ya, ustedes pueden documentar en ustedes mismos o en sus clientes o en las personas a las que están atendiendo, utilizando esta escala, que son preguntas muy sencillas. Quizá el grupo de Ramsés podría asumir la iniciativa de traducirlo, estandarizarlo, pero vean ustedes cómo distingue dos dimensiones: una dimensión de disolución del ego y una dimensión de inflación del ego. Si algo caracteriza a la civilización occidental las últimas décadas, es precisamente esa idea de una serie de individuos con el ego inflado.
de manera tal de que de alguna manera estas sustancias son como un antídoto a lo que los pueblos orientales ven como una patología occidental, que es un exceso de gentes individualistas que creen que están solas ante el mundo, que no dependen ni necesitan de nadie, de manera tal que también del punto de vista filosófico como que resulta lógico que el desinflar el ego de alguna manera tenga efectos benéficos en la salud mental, cosa que se ha documentado en múltiples estudios en los últimos años, ¿no? El efecto benéfico de la psilocibina y otras sustancias, la ketamina, un poco también el MDMA, aunque está en discusión, para de alguna manera mejorar lo que la psiquiatría considera la psicopatología, para erradicar un poco la psicopatología y mejorar la salud mental. Vean ustedes entonces aquí, por un lado, la variedad de respuestas que hay ante la ingestión de psicodélicos clásicos o de cocaína o de alcohol, y un espacio de dos dimensiones en donde por un lado tienes la disolución del ego, por otro lado otra dimensión es la inflación del ego, y vean cómo hay las sustancias psicodélicas o enteogénicas activan la disolución del ego, y esta activación además es muy diferente en diferentes personas. Aprovecho para decir que la importancia de las personas, seguramente hay muchas en la audiencia que tienen experiencia extendida sobre el uso de estas sustancias, sobre el impacto sobre su conciencia, es valiosísima y que habría que documentar. Ahora vean ustedes cómo el alcohol o la cocaína de alguna manera producen el efecto contrario. Cocaína en rojo, alcohol en verde, y vean ustedes cómo más bien lo que producen es una inflación del ego, ¿no? Muchas canciones mexicanas de Yo sigo siendo el rey, ¿no? De enamorados despechados, ejemplifican muy bien esta idea de la inflación del ego. De manera tal de que si tenemos unas sustancias que producen disolución del ego, que producen, del punto de vista de las escalas psiquiátricas, mejoría en los síntomas o disminución de los síntomas, y que además están corrigiendo lo que los orientales nos acusan de un exceso de individualismo occidental. Tenemos una sustancia que yo en lo personal tengo la esperanza de que sea útil y participe de alguna manera en el problema del cambio climático y el problema de catástrofe climática a la que inevitablemente nos vamos dirigiendo si no hacemos nada radical, que de alguna manera el hecho de que estos enteógenos que te expanden la conciencia a los demás y te dan un mayor contacto con la naturaleza, pudiera ser un factor que ayudara un poquito a esta crisis civilizatoria o esta amenaza de colapso civilizatorio que estamos de alguna manera viviendo. Se ha documentado muy bien, por ejemplo, la correlación que hay entre los niveles sanguíneos de psilocina, que es la forma activa cerebral de la psilocibina, y qué tanto se ocupan los receptores. Se pueden estudiar los receptores a la... Doctor Gómez Montt, perdón que lo interrumpa. Estamos sobre tiempo ya, si gusta ir cerrando, por favor. Entonces, mi última diapositiva es esta, en donde básicamente se mapean los receptores Ok, continúe, doctor. Perdón. se mapean los receptores a la serotonina, y puede verse cómo la psilocibina de alguna manera afecta directamente estas sustancias. Por casi último, también ya no nada más es el cerebro, sino que también se está documentando que la frecuencia cardíaca y la manera como está funcionando el corazón y seguramente el resto del cuerpo también tienen efectos psicodélicos importantes, en particular el tiempo que pasa entre un latido corporal y otro latido corporal, o lo que se llama la entropía cortical, también tiene mucho que ver con los efectos de estas sustancias. Estas ideas no son nuevas. Esta idea de que tu ego es una ficción que ya viene desde Fernando Pessoa, que decía que todo acto de identidad es una imaginación momentánea,
ha sido reverberada por múltiples pensadores. Tienen ahí a Alan Watts, tienen a Huxley. El libro de Jacobo Greenberg, El yo como idea, trata directamente de la disolución del ego. Tenemos la obligación de alguna manera, dado que los psicodélicos están relacionados con la experiencia de lo sagrado, de incluir en psiquiatría la experiencia de lo sagrado. Y por último, les recuerdo de que los libros de psiquiatría, cuando yo estudié psiquiatría en los años 70, tenían un capítulo de parapsicología, de manera tal de que ese excesivo materialismo en el que ha caído la psiquiatría en buena medida por la industria farmacéutica y sus intereses de mercadotecnia, habría que solucionarlo. Y vuelvo a felicitar al grupo de Ramsés por estar poniendo a la parapsicología mexicana en el mapa internacional. Muchas gracias.